Sigue de luto el mundo del cine y de la cultura tras la muerte de Fernando Esteso, actor aragonés, un referente de los años 70 y 80, fallecía ayer en un hospital de Valencia y mañana Blanca se celebrará el funeral en Zaragoza, de donde procede, aunque va a ser en la más estricta intimidad, como ha solicitado la familia. Así es, desde luego una noticia que ha conmovido al mundo de la cultura y del cine. Queremos valorarla y queremos conocer un poco mejor esa otra cara de Fernando Esteso, más allá de las películas del Destape. Vamos a hablar con Luis Alegre. Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Blanca? Bueno, pues encantada de poder charlar un rato contigo porque decíamos, queremos conocer también esa otra cara de Fernando Esteso porque todos lo conocemos por las películas de los años 70, 80 del Destape. ¿Le hacen justicia a lo que era el actor, el cómico? Fernando Esteso era mucho más. Sí, yo la verdad es que cuando escucho etiquetar a Fernando Esteso como una figura del cine de Destape, creo que es profundamente injusto. Es verdad que él tuvo una presencia muy relevante en ese cine del Destape, pero él era muchísimas más cosas. Yo diría que es una gran figura de la cultura popular de todos los tiempos en España y que consiguió su sueño de niño, porque él empezó a cantar y a bailar antes de los 3 años y enseguida tuvo claro que su sueño era alegrar la vida de la gente. Y su vida y su realidad estuvo muy por encima de sus expectativas porque consiguió alegrar la vida de millones de españoles durante muchísimos años, no solo con sus películas, sino también con sus obras de teatro, con sus programas de televisión. Era alguien que tenía muchísimo encanto, una capacidad de conectar con la gente impresionante, era un superdotado de ese arte tan envidiable que consiste en hacer reír. ¿Cómo definirías, y bueno, Luis, su forma de hacer humor? Porque es verdad que se diferenció de todos los humoristas de su época, conectaba, como bien decías, de una manera muy directa con el público y de una forma también muy entrañable. Sí, porque él era un ser muy bondadoso. Y tenía una capacidad de empatizar con la gente impresionante. Hay una anécdota de su infancia que lo retrata muy bien. Él con 12 años fue con su madre a Madrid a participar en un concurso de canción española en Radio Madrid y ganó el concurso y le dieron como premio 500 pesetas. En principio la idea era quedarse en Madrid unos días con su madre para celebrar el premio, pero en ese momento sucedió una riada en Valencia tremenda, una tragedia, que hubo muchísimos muertos y él decidió donar esas 500 pesetas para las víctimas de la riada y volverse a Zaragoza con su madre. Me parece que es un detalle que retrata muy bien su humanidad, su bondad y la capacidad de empatizar con la gente y con los desfavorecidos y eso es algo que lo llevó hasta el final de su vida. Él era un ser muy angelical y profundamente zaragozano, siempre presumía de sus raíces zaragozanas, de su barrio de San José, de la calle de las Alcachoferas, 89, el portal donde nació, era devoto de la Virgen del Pilar, aprovechaba cualquier circunstancia para venir a Zaragoza y visitar a la Virgen, aparte de sus familiares. Y como tú decías, era un ser profundamente entrañable. Luis, de esas raíces y de ese orgullo que tenía de ser aragonés, también su vinculación con el mundo de la jota. De hecho, él comenzó siendo el niño de la jota, ¿no?, protagonizando los vídeos que hacía con su padre. Y en 2017, en el ciclo de La Buena Estrella, Luis, ocurrió algo que, si te parece, lo vemos y ahora nos cuentas cómo sucedió y lo que significó. Claro que sí. La oportunidad de disfrutar ahora mismo, cuando quieras. Allá te voy. Hoy luce la buena estrella junto a unos buenos amigos. Hoy luce la buena estrella para hablar de incierta gloria, de lo hecho y de
de lo que venga. Luis, el ciclo lleno para ver a Fernando Esteso en esta ocasión, en 2017. Bueno, ¿cómo recuerdas aquel momento, Luis? Pues lo recuerdo con mucha emoción ahora mismo, ¿no? Él es que además era muy buen compositor, improvisaba letras y cuando vino al ciclo de La Buena Estrella y le expliqué de qué se trataba, pues decidió improvisar, repentizar una letra y cantada en forma de jota. Y así concluyó la sesión que celebramos con Gaizka Urresti y Luis Agabasa, porque la película que se presentaba era Incierta Gloria, de Agustí Villarronga, que además descubrió para mucha gente un Fernando Esteso diferente, porque tenía un registro muy dramático su personaje. Pero bueno, el caso es que en esa sesión de la Universidad de la Buena Estrella fue memorable porque, claro, a la gente le impactó mucho escuchar y ver a Fernando Esteso cantar esa jota dedicada al ciclo y dedicada a la gente, ¿no? Que es lo que a él le obsesionaba, agradar a la gente, alegrarle la vida y bueno, yo creo que ese es el mayor recuerdo y el más bonito recuerdo que nos podemos llevar de Fernando Esteso, alguien cuya obsesión fue alegrar la vida de la gente y lo consiguió con creces. Bueno, pues Luis Alegre, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos también esa cara de Fernando Esteso y nada, te mandamos un fuertísimo abrazo. Un beso. Bueno, pues Fernando Esteso, que nos dice adiós. Por cierto, el Gobierno de Aragón le va a otorgar la medalla al mérito cultural a título póstumo. Gracias, Blanca. Bueno, Adriana, ya que tenemos a alguien aquí representativo del mundo del cine, me gustaría que tú también tuvieras unas palabras. Luis Alegre lo conocía bien y nos ha mostrado una faceta quizá más desconocida de Esteso. Claro, y por empezar por la última, hablaba de Incierta Gloria, y es que en los últimos años, fíjate, no solo ha sido esa producción, sino muchas de las que han recuperado otra cara de Fernando Esteso. Tuvo ahí una época importante. Me estoy acordando también de Los Torrentes con Santiago Segura. Evidentemente es otro tipo de cine, pero ayer el propio Santiago Segura lo recordaba, decía que era un amigo y que había además dado ese paso de actor cómico a personaje entrañable, que forma parte... Que Fernando Esteso agradecía que se le dieran papeles también, claro, ¿no? Cuando ya había llegado a cierta etapa de su Claro, vida. porque además él se quejó muchas veces, de la falta de papeles para los actores mayores y luego de su falta de presencia en otros sitios. Decía que no le daban el Goya porque van a esperar el Goya de Honor, decía, esperarán a que la palme, dijo una vez literalmente, y bueno, ahora veremos. Pero independientemente de esta etapa muy importante en la que Fernando Esteso forma parte del imaginario popular, es decir, cuando a alguien ya se le parafrasea o se le cita en una serie, por ejemplo, como es el caso, hay personajes que tienen una vinculación imaginaria con Fernando Esteso, eso quiere decir que formas parte del imaginario popular de mucha gente. Y aparte de eso, es verdad que forma parte de una época increíble en el cine, que aunque decía Luis, bueno, no es solo el cine del destape, pero bueno, ese cine de Esteso y Pajares con Mariano Zorés en la dirección realmente conectó muchísimo con el público y consiguió algo muy importante en ese momento. Y luego a mí me gustaría destacar la vinculación de Fernando Esteso con una parte de la cultura aragonesa muy importante. Hablaba Luis de la jota, pero fíjate, es que Fernando Esteso también forma parte de un movimiento que sigue existiendo en Aragón y concretamente en Zaragoza, ligado a la revista clásica, que no existe en otros sitios, con la compañía Luis Pardos, con toda esa generación que representó La Maña, por ejemplo, o Marianico el Corto, Miguel Ángel Tirado en muchas ocasiones. Entonces también forma parte de esa cultura popular que estaba presente en ocasiones como las fiestas del Pilar, si quieres, pero es una figura muy entrañable y bueno, pues esa medalla nos recupera esa otra cara de Fernando Esteso con todo lo que tenía detrás. Bueno, muy breve, vamos, Fernando Esteso es producto de una época y una época... digamos, que representa un estilo de vida español, en ese sentido, despreciada normalmente, por lo general por los intelectuales, pero no deja de ser representativo de una época larga, además,